Bueno, buenas tardes. Ya es la última mesa, pero bueno, después habrá la clausura y después habrá la foto, ¿eh? O sea, que no os marchéis. Los que queráis haceros una foto al final siempre pues nos hace mucha ilusión por tener una foto del acto, ¿no? Bueno, el profesor Ramón Cugat pues ya tenía muchas dificultades en poder venir, ya nos lo comentó, ha hecho lo posible, pero bueno, nos ha delegado a un gran doctor, que es un gran amigo también, que es un gran especialista, el doctor Roberto Seijas, que es doctor en Medicina y Cirugía, especializado en cirugía ortopédica y traumatología. A lo largo de su carrera ha combinado la práctica clínica con la investigación, siendo miembro activo de la Fundación García Cugat de Investigación Biomédica, donde ha contribuido al avance de nuevas terapias en traumatología y medicina regenerativa. Además, forma parte del Comité de Ontología Médica del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, desempeñando un papel clave en la promoción de la ética médica. Actualmente desarrolla su actividad en el Instituto Cugat de Barcelona, donde se especializa en el tratamiento de patologías de rodilla y cadera. Es un gran cirujano ortopeda. Gracias por estar aquí, Roberto. Bueno, ahora pues también el profesor Guillén, el profesor Guillén, que me acaba de pasar ahora mismo, pero... No, sí, espérate, es que con tanta de esto... A ver, eso tengo aquí. Ya me estamos pasando. Digo para que... Del diario ABC de hoy, de ABC Salud, el doctor Pedro Guillén y el doctor Ramón Cugat se han puesto entre los mejores 10 ortopedas de España. O sea que los podemos aplaudir. Bien merecidos a los dos. Bueno, pues, profesor Pedro Guillén, bueno, todos son muy buenos amigos. Pero el doctor Guillén hace también ya años que nos conocemos, Pedro. Sí, y con Jordi Ardèvol también, sí, no, ahora también. O sea, aquí, por eso abuso de las amistades, ¿no? Que esto tiene... Bueno, pues hacer un pequeño currículum del profesor Pedro Guillén. Es el presidente de la Clínica Centro, un reconocido especialista en cirugía ortopédica y traumatología, miembro de la Academia Nacional de Medicina de España y cuenta con los dotes de miembro de la Academia Nacional de Farmacia, de la Academia de Ciencias Veterinarias, además catedrático de Traumatología del Deporte en la Universidad Católica de Murcia y podríamos decir, etcétera. Gran especialista en traumatología, gran humanista y aparte una persona que le gusta muchísimo la investigación. O sea que, en fin, podríamos hablar más de profesor Guillén y de todos, ¿no? Sí, corto, y después está el doctor Jordi Ardèvol, que no es porque seas el último, pero en fin, ya sabes que hemos tenido el gusto de que pueda venir, que siempre lo hemos invitado, pero también... Bueno, el doctor Jordi Ardèvol es doctor en Medicina y Cirugía, está también especializado en traumatología y cirugía ortopédica, además en Medicina de Educación Física y del Deporte. Ha trabajado empezó la residencia en el Hospital del Mar de Barcelona, luego fue adjunto y jefe de la unidad de hombro del Consorcio Hospitalario del Maresme. También tuvo la oportunidad de formarse a nivel en Niza con el doctor Pascual Bolleux, que es una de las mejores escuelas francesas, con el doctor Freddy Fu en Pittsburgh, otro gurú de la traumatología americana. Desde el 89 hasta el 2003 formó parte del equipo médico de Barça, siendo el director médico de todo lo que era Barcelona y todos sus equipos, entre 2003 y 2006. Actualmente es jefe del equipo quirúrgico Hospital Cepello de Sant Cugat y ha sido presidente central, entre otras muchas cosas, ¿no? Aparte es un muy buen amigo y, en fin, la verdad es que tengo el placer de tener aquí a tres figuras, ¿no? Y bueno, un poco para empezar, yo aquí tenía una lista de preguntas y aquí tenemos tiempo, o sea, nos podemos... Ya dije, esta mesa tiene que tener tiempo para poder, dijéramos, aprovecharos, ¿no? Entonces, el primer bloque es lesiones en el deportista de élite. Pregunta 1, tengo aquí puesta. En vuestra experiencia, ¿cuáles son las lesiones musculares y de cartílago más frecuentes en deportistas profesionales? ¿Y cuál diríais que es la más difícil de tratar o recuperar? Venga, Pedro. No, tú ya llevas el... Bueno, pues muchas gracias, Josep. Muchas gracias. Y bienvenidos todos, bienvenidos. En nuestra clínica los domingos vienen a desayunar muchos deportistas. Y el domingo vino uno que fue jugador del Atlético de Madrid, que ahora está de directivo en el Zaragoza, y me dijo, Pedro, no investigáis nada de lesiones de los músculos.
y tenemos en el dique seco medio equipo de Zaragoza. Yo no lo sabía. Es decir, el músculo es la asignatura pendiente del médico en el deporte. No es verdad que hemos acortado los tiempos de curación, no es verdad. Tardan ese tiempo y además con las grandes exigencias hoy en el deporte, la fiereza con que se juega y sabiendo que te pueden cambiar en el fútbol para extraerte toda tu fuerza en el primer tiempo, hace que el músculo sea demandado mucho más. Es para mí la lesión más frecuente del deporte. No es toda grave porque prácticamente todos se curan con y sin médico. Mucho cuidado, con y sin médico. No hay más que darles tiempo y se van a curar porque se han curado toda la vida cuando no existía nada. Lo que ocurre es que habría que acortar. Y tú sabes que nosotros hemos indagado en acortar el tiempo de curación despejando o poniendo en marcha las células satélite. Todos en el músculo tenemos una célula quiescentes, que es la célula que todo el mundo conoce, que está tranquila y que está en todos nosotros. Y cuando hay un trauma, se pone en marcha. Y para que se ponga en marcha hay una sustancia que es la DEM4, que llamábamos, que cuando está alta frena la función de esta célula satélite. Pero cuando tú desciendes la satélite se divide. Eso ha sido... Y te voy a contar una anécdota buena sobre esto. Esto lo publicamos en la revista Nature. Y pagó todo el trabajo la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Y el primero que nos llamó fue la NBA. Ninguna de España. Ningún equipo de España. El equipo lo que quiere es el gol. Lo demás no le importa. El gol. Lo demás no le importa. Y llamó la NBA. Y me sorprendió que dijera, nosotros cuidamos la vida del deportista antes y después. Ese trabajo está pendiente. Y el otro día le decía yo a este jugador, habrá que hacerlo. No hemos acortado el tiempo de curación. El tratamiento se viene haciendo igual y se va a curar, solo que está en el dique siempre un tiempo determinado. La otra lesión frecuente es el deterioro de la articulación por el estrés. Es decir, una articulación no es lo mismo la respuesta en reposo, la respuesta ante un esfuerzo, que la respuesta ante un trauma. La articulación tiene su lenguaje, genufonía, lenguaje de la rodilla, y va a expresarse si tú tienes un esfuerzo y te has caído y tienes derrame y le sacas líquido sinovial, no puedes pensar en que tiene una fractura. Pero si tú le extraes un hemartros, ya no sabes si participa una fractura o no. Y entonces podrías saberlo si solamente centrifugas la sangre y ver que tiene grasa, que aparecería en la parte alta. Esto lo recomiendo yo siempre en los sitios de esquí, cuando se pasan tiempo quietos, para saber si esa lesión se ha acompañado de una lesión de los extremos articulares o solamente es una lesión ligamentosa. Si es ligamentosa, nunca habrá grasa en el hemartros. Y si tú tienes hemartros, busca que el extremo óseo haya llorado grasa al medio sinovial. Yo creo que la más difícil de recuperar siempre sería la lesión degenerativa, pero creo que las musculares son tan frecuentes porque el cartílago te va a dar el daño años después. Pero no es tan temprano, no va a ser temprano en la lesión cartilaginosa en los chicos.
vas a tener lesión cartilaginosa si le quitas un menisco entero, porque has hecho un meniscocidio y creas una incongruencia articular súbita. Te falta el cojinete que hace congruente ese cóndilo femoral convexo con la plataforma del platillo tibial, amén de otras cosas de función, ¿no? Pero yo creo que con eso es bastante de lo que yo quería comentar sobre este punto. Perfecto, Pedro. Meniscocidio, ¿eh? Esto, ¿eh? Meniscocidio. He hecho yo muchos meniscocidios, ¿eh? Sí. Porque yo lo heredé y yo tengo el cuchillo de Smiley. El cuchillo de Smiley. Smiley se puede considerar un gran especialista de rodillas, sus libros son, pero ha dejado cojos. ¡Uf! Y cuando nosotros empezamos, se quitaba el menisco porque dijo uno que era un resto embrionario inservible, punto. Y quiso compararlo con el apéndice, que no tiene nada que ver con esto, y bueno, y Smiley tenía su cuchillo, el cuchillo de Smiley, que yo lo uso cuando hago prótesis para quitar el menisco. Más rápido. Disfruto quitando el menisco todavía en esto, pero realmente hay un meniscocidio y tengo una meniscoteca con dolor de mi corazón por aquellos meniscos que impensadamente... Eso es. Y, por ejemplo, en Asa de Cubo, yo recuerdo Cabot que se llevaba el trozo de menisco y decía Cabot que él vivía de los cuernos de los demás, el cuerno del menisco interno. Y quiero decir, no limpiaba, es que hacía todo. Y claro, esos, y yo lo he hecho, tiempo después, están cojos. Pedro. Jordi, ¿qué quieres comentar? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Bueno, gracias por estar aquí en este evento, que me parece fantástico. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Pedro. Yo, si acaso, lo trasladaré a una experiencia personal, en el sentido de que yo estuve durante unos años, ya no estoy vinculado, pero de responsable de los servicios médicos centrales de Barcelona. No de jefe médico, sino que estaba ahí currando en los servicios médicos y visitando cada tarde. Cuando eres jefe médico, normalmente no visitas porque haces gestión, ¿no?, de personas. Entonces, en el Barcelona teníamos, o tienen aún, 16 deportes distintos. Hombre, hay béisbol, hay cosas inauditas. Entonces, es bastante curioso ver la prevalencia de lesiones en función del deporte. Tenemos mucho en la cabeza lo del fútbol, la lesión muscular, totalmente cierto. La más grave, la lesión condral, diríamos, ¿no?, degenerativa, totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, en el baloncesto se daba que era algo más frecuente que la lesión muscular, la lesión ligamentosa al tobillo. Y en el voleibol también, porque cuando caen sobre un pie que ha traspasado irregularmente la línea media de la red, pues el que cae del otro equipo sobre este pie se lo tuerce y se lesiona. Y esta es una lesión frecuentísima en el voleibol. Entonces, la más frecuente en general en las Olimpiadas, en todos lados, es la muscular, pero hay deportes que tienen alguna lesión un poco más personalizada, ¿no? Muy bien, Jordi. Roberto. Sí, totalmente de acuerdo. La lesión muscular, sin duda, es la que más vemos cada día, y como decía el profesor Guillén, es la que más nos urge de entrada a tratar, y el cartílago es la que nos urge a largo plazo. Aquí yo creo que hay que tener en cuenta unas trampas que a veces nos encontramos, y es que, como bien decía, los tiempos de recuperación no hemos podido avanzarlos, pero la presión que hay de todo el mundo es a avanzarlos. Y hay una trampa con las lesiones musculares, y es que a las pocas semanas dejan de doler, pero no están curadas. Y eso nos genera una situación muy peligrosa, y es cuando, como el jugador no tiene dolor, se anima, y el entorno a veces le anima a volver a jugar de una forma demasiado precoz, y es cuando nos da problemas por las re-roturas, porque no es que se vuelva a romper, es que no se ha acabado de curar. Y esto, a veces no hay conciencia de esto. Así como el cartílago, la gente en general entiende que es una lesión que nos puede generar problemas a largo plazo y que hay que protegerla, la lesión muscular está infravalorada en muchos aspectos, y es algo que hay que incidir en ese punto. Muy bien, muchas gracias, Roberto.
y Mira, poco. Dime, Pedro. tuve un gran amigo que decía, ninguna lesión muscular de los suplentes recae. Claro, como no juegan, Claro. bueno, se pueden tropezar en la ducha, ¿no? A lo mejor, pero bueno, sí, claro. Tal cual. Tal cual. Sí, sí. Porque el que sacan para jugar es aquel que lo necesitan. Y mienten muchas veces los jugadores. ¿Sí? Mienten porque quieren jugar una final de la Copa de Europa. Eso no se lo pueden. Y dicen que están bien y es mentira. Me la han confesado. Claro, no hay un dolorímetro, con lo cual, pues ¿cómo sabes que tiene dolor? Es un tema Pero quiere subjetivo, jugar ¿no? la Y alguno que está mal para conseguir un traspaso. Pero eso lo sabéis mejor que yo. Y dicen que están bien y es mentira. Y otros que dicen que están mal, pues porque les cambia es en junio, ya va a acabar el contrato. No quieren Bueno, riesgos, no no quieren quieren riesgos, riesgos. quieren fichar por otro equipo, correcto, sí, sí. O sea que es complejo, ¿eh? Es que el deporte de élite da mucho de sí, ¿no? O sea, podrías hablar mucho, pero no lo vas a decir, ¿eh? O sea, y eso No sé de qué también- me estás hablando. Exactamente, eso también lo sabemos, ¿no? Pero bueno, no os habéis contado con muchas historias, ¿no? Y los managers también, ¿no? Que también deben procurar, no por el jugador, sino por ellos. Bueno, no digamos nada de este tema, va. Oye, y el tema de recaídas, que ahora también es un tema que... Tema recaídas, ¿no? Cuando tenéis ¿qué tipo de lesión por vuestra experiencia clínica, os preocupa más para el tema de las recaídas? Es decir, o cualquiera puede tener una recaída. ¿Y qué podemos hacer? ¿No? Porque, por ejemplo, ahora últimamente, como está de moda el cruzado anterior, lo hemos hablado mucho estos días, pues hay recaídas del cruzado anterior, ¿no? Y por eso se dice de estar más tiempo, ¿no? 10, 12 meses volviendo, ¿no? ¿Qué opináis sobre el particular? Pedro. La recaída depende de la necesidad que tengas tú del jugador. Si lo necesitas, va a recaer bastantes veces porque incluso lo sacan antes de tiempo. La recaída mayor es el músculo y la rodilla que llora porque tiene problemas también. Explica esto de la rodilla que llora. ¿Qué quieres decir con esto? Mira, hace poco un jugador vino y como yo tengo la manía de pincharle y sacarle, le habían pinchado a un amigo mío y le sacó sangre y se asustó y había llorado pues sangre, pero era una enfermedad que era un lavelloso nodular. Es decir, el lavelloso nodular es un agua de lavar carne. Yo no entro nunca en guisos, pero si tú pones un filete debajo del agua, esa agua que queda de lavar carne es típico de la lesión de la sinovitis velloso nodular. Sin embargo, la lesión de un cruzado es sangre roja, de instauración inmediata, a no ser que haya estado roto o semirroto, y bueno, pero esas son muchas cosas que hay. O en la fractura en que hay mucho más, pero la rodilla tiene muchas estructuras y cada una tiene su lenguaje. Tú le puedes sacar los síntomas de ella en movimiento. Luego la puedes, es decir, lo que te está contando ella, doctor, me falla, se me va, tengo crujido, no bajo escaleras, no puedo doblarla. Y todo eso te vas componiendo. Pero si tú además te acercas a esa rodilla y la exploras y sumas a lo que te ha dicho con una exploración, te queda para el método diagnóstico en la resonancia un 10, un 15%. Y, es decir, la rodilla llora por muchas patologías, pero puede llorar sangre, como he dicho. Jordi. Bueno, el tema de recaídas, básicamente, a mi criterio, son las que están al orden del día, son las musculares. No, la recidiva típica en la lesión discotibiales es tremendo. Y se sabe que el mayor riesgo de recidiva, de repetición de una lesión muscular discotibiales es que haya tenido una previa. Quiero decir, el mayor riesgo para que exista una lesión discotibiales es que haya habido una previa. Y entonces es mucho más fácil que haya otra nueva, ¿no? Porque la cicatriz entre las fibras musculares es un tejido fibroso que tiene un componente de elasticidad distinto del músculo y por lo tanto se rompe alrededor de la cicatriz.
Y después, desde el punto de vista articular, de todas maneras, yo creo que el gran drama, las musculares lo son bastante, pero el gran drama es un cruzado que se vuelve a romper. Esto es un gran drama. Y a mí ahora personalmente me ha pasado una jugadora, selección española, juvenil, juvenil no, cadete, a 14 años, portera. Yo soy cirujano de rodilla en un inicio, después pasé mucho al hombro y hago mucha cirugía de hombro. Y una chica que se luxaba el hombro de manera repetitiva, una lesión anatómica de Bankart, le hice una reparación, quedó muy bien, estuvo jugando un año y se ha vuelto a luxar otra vez, ¿no? Y se ha vuelto a luxar habiendo la duda de si hacíamos la reparación más sencilla y artroscópica de Bankart o le poníamos un tope óseo. A una niña de 14 años un tope óseo a mí me daba cierto repelús. En etapa de crecimiento. En etapa de crecimiento, bueno, crecimiento de 1,75 m, pero bueno. Y resulta que claro, que contra este sentimiento de fracaso el médico siempre vive. Porque cuando se te rompe un cruzado que has operado, hostia, lloras con el paciente, ¿no? Sí, sí. No sé si. El que Sí. no opera no tiene fracaso. Sí, sí, exacto. Ese no tiene ni uno. Exacto. Y todos los fracasos son los tuyos. Él no tiene fracasos. Hay recidivas que tienen una historia diferente. Sí que es verdad que las musculares son obviamente las más frecuentes, pero sí que las que impactan mucho son las de cruzado porque exigen un tiempo de recuperación muy largo. Y tal como decía el doctor Débol, lloras con el paciente, sobre todo los chicos, las chicas más jóvenes, en las cuales es todo la familia, ¿no? Realmente con la que les das las malas noticias, ¿no? Que ha vuelto a romperse, se les cae encima. Antes se hablaba las charlas previas, ¿no? Del impacto emocional y impacto mental, el que supone no solamente la parte física o la parte deportiva, sino lo que se les viene encima, ¿no? Claro. Recordemos que la tasa de... Para nosotros es muy importante la tasa del retorno al juego, el return to play, que en profesionales es muy alto, que debe rondar el 94-95%. En menores de 21 años también es muy alta, es del 94-95%, pero cuando vas a amateurs por encima de 21-22 años, esa tasa baja al 78%. Y la causa principal por la cual no vuelven al nivel juego es por miedo a volverse a romper, porque son rodillas que están bien, les haces cualquier test y están perfectos, pero no quieren volverse. Y entonces la historia típica es ese chico o esa chica que tiene 26, 27, 28 años, que seguramente jamás se va a dedicar profesionalmente, que tiene su trabajo, tiene su familia y que sabe que romperse un cruzado es estar 2 meses dependiendo de que te lleven y te traigan, que tu pareja o tu padre o alguien te tiene que llevar, no eres autónomo. El jefe o la jefa tuya igual te mira mal porque vas a coger la baja unos días, tu mujer o tu marido ya este está pesado, deja el fútbol ya de una vez que ya has ganado la Copa Europa. Sí. Entonces es ese pressing que les pesa a ellos y también nos pesa a nosotros, evidentemente. Y antes, antes decían las compañeras de antes una cosa muy cierta, de que, y tú lo decías ahora, el impacto emocional de una lesión. No os podéis imaginar, si os podéis imaginar, el impacto emocional de una recaída es infinitamente mayor. Hay otra patología descorazonadora que es la fascitis plantar. El que no tiene enfermos de fascitis plantar en el deporte no sabe lo que es sufrir. Y tengo ganas, lo digo con cariño, que un podólogo le diga: usted no necesita plantillas, hombre, porque tienen colección y llevan un saco y te ven todo lo que han llevado. Yo no sé qué pensáis, pero es descorazonador la fascitis plantar en determinados deportes. En determinados deportes es porque en el triple salto que tú tienes ahí es terrible. Y también en baloncesto. Pero mi experiencia es bastante mala en la fascitis plantar. Ahí hay una serie de patologías que son muy duras en ese sentido, y yo estoy convencido de que no acabamos de crisolar bien cuál tiene que ser el entrenamiento adecuado para estos pacientes. Porque muchas veces hacemos entrenamientos muy estandarizados y hacemos entrenamientos a veces iguales a una persona de 2 metros
que a uno de 1,50 m. En los equipos de fútbol pasa igual. Muchas veces tienes un entrenamiento muy global y el defensa central o el portero porque tiene sus entrenamientos particulares, pero un defensa central que puede hacer 1,90 m con 100 kilos de peso, me está haciendo el mismo entrenamiento que el del 1,62 m, que el extremo. Entonces, afortunadamente cada vez se van personalizando más estos entrenamientos, pero hasta ahora hacían lo mismo. Y ¿cómo puede ser? No puede ser lo mismo. Muy bien, perfecto, oye, qué bien, ¿no? Bueno, ¿lo vais disfrutando o no? Bueno, mira, vamos al segundo bloque, que sería prevención y cuidado desde edades tempranas, ¿no? A ver, cada vez más vemos más casos de lesiones en deportistas jóvenes, ¿no? Cada vez más, ¿no? ¿Cómo creéis que se pueden mejorar los programas de prevención en categorías inferiores? Nosotros en OAFI, ya lo sabéis, tenemos un programa que se llama OAFI Children, ¿no? Que para identificar ya desde niños y niñas pues, que pueden tener alteraciones de morfotipo, como hablabas, ¿no? Dijéramos incluso displasia de cadera, que a veces se les pasa a los pediatras, ¿no? Y ofrecemos correcciones y después les decimos qué deporte hacer y cuál no, ¿no? En este sentido, ¿qué deberíamos hacer para la prevención? ¿Y qué opináis? ¿Y cómo lo podríamos esto optimizar? ¿Y cómo podemos hacer la carta a los Reyes Magos? ¿Qué deberíamos hacer, Pedro? ¿Qué opinas? Mira, esta mañana está hablando de este extremo con Tomás Fernández. Y antes, en los colegios, los niños entrenaban, pero un entrenamiento suave. Ahora mismo los entrenamientos en los colegios son casi igual que un deportista de élite y luego juegan el sábado. Y un niño no es un adulto joven solo, tiene sus tejidos en crecimiento y demás y dan problemas. Yo pienso que es una disciplina muy importante adecuar y no darle la fiereza que le puedes dar en el adulto. Yo no creo mucho en la prevención en el deporte profesional, porque si este señor ha sido de élite internacional con un defecto, no me cambies el varo y el valgo y demás, que soy internacional con esto y déjame quieto, que si tú me haces una osteotomía yo no voy a jugar. Nunca más. ¿Estás de acuerdo, no? Y entonces, pero el niño, el joven, que es un tejido que le falta, creo que debería hacerse. Yo creo que en los colegios lo están haciendo bien. Planteábamos, no se compite en preparación y luego va el sábado y juega fuerte, pero realmente se está introduciendo al niño a una competición enorme, incluso a las niñas que antes no hacían tanto deporte. Y pienso que debía ser comedido en esa primera etapa y a darle menos fiereza al deporte, porque las lesiones en un tejido en crecimiento, valgo varo, puede ser problemático. Sí, el problema está, creo yo, que la intensidad, la exigencia que hay en cuanto a la práctica deportiva en edades menores ha crecido muchísimo. Y la exigencia en cuanto a la prevención no ha crecido lo mismo. Es decir, falta implementar programas, falta una cultura de prevención, pienso yo, hablo en etapas de crecimiento, los profesionales no. En etapas de crecimiento o en etapas, digamos, juveniles, amateurs jóvenes, no. Los entrenadores y directivos de estos entornos, pues oye, no perdamos el tiempo haciendo esto y vayamos a hacer otras cosas más útiles. Bueno, lo útil sería también evitar lesiones, introducir la cultura de la salud y la buena preparación. Pero esto falta mucho. Hay programas de prevención, FIFA tiene varios programas, FIFA 11, FIFA Plus, FIFA Kids también, tiene para niños. Y la verdad es que son, la pena es que son programas gratuitos, online, para realizar durante 20-25 minutos 2 veces por semana y que no se implementan en los clubes más sencillos o a veces incluso en clubes que tienen un cierto estatus y no se están implantando, ¿no? Por falta de conocimiento o por falta de información, yo creo. No por falta de voluntad, evidentemente, pero yo creo que
hay que saber, o hay que buscar la manera de poder llegar más a estos clubes para entender que los equipos, tal vez con 20 minutos, 2 veces por semana, con una preparación para el entreno. No el entreno para el juego, sino preparación para el entreno, y esa preparación para el entreno es la que a veces nos falta y las que nos puede reducir el número de lesiones. Esto es muy importante que comentas, ¿no? Probablemente no se hace tanto como se debería hacer, ¿no? Quizás, no sé. Mira, vamos a pasar al Dentro tercer. del Dime. niño hay una patología que es el menisco discoideo. Ese es un tema importantísimo porque el menisco discoideo, si es en un niño que está terminando el crecimiento, ha condicionado un hipodesarrollo del cóndilo femoral externo. Y entonces la actuación sobre ese menisco es muy comprometida. Es un tema todavía pendiente. Si tú lo haces en época más temprana en que todavía el cóndilo femoral externo, por tener menos presión o más presión, se ha desarrollado menos, si tú lo haces a los 12 años va bien, pero a los 16, si en un discoideo haces una extirpación parcial, ya sabes que se ha creado la hipoplasia del cóndilo femoral externo. Ese lo estamos persiguiendo y en niños, y quitar el menisco entero en un niño es un desastre. Es un desastre. Es decir, es una asignatura pendiente el discoideo, llegar a decir, sí, yo lo dejo igual que estaba. Yo lo veo muy difícil en un niño y siempre que veis un discoideo, vete a la otra rodilla, por si acaso es bilateral. Hay una frase, perdona, hay una frase, hablando de lo de la prevención, que me dijo una vez Luis Till, que tiene toda la razón del mundo, y dice un poco así, de chascarrillo, dice, las lesiones en los niños y niñas en crecimiento han empezado a aumentar desde que han aparecido los representantes en estas edades infantiles. Por la exigencia que implica y el hecho de estar en un bucle. Me parece que Luis siempre tiene razón y tiene razón. Sí. Lo decía que no solamente el discoideo, el externo es el menisco que más problemas nos puede dar. Más pequeño, más móvil y por tanto el que más riesgo tiene cuando quitamos parcialmente o por supuesto entero, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Perfecto, pues miramos al tercer bloque. Tema interesante también, diferencias de género en las lesiones, ¿no? Y la recuperación. Entonces la pregunta es, en los últimos años tenemos estudios que han señalado que las mujeres parece que, en el caso del cruzado anterior está bien claro, ¿no? Porque es una epidemia, no pueden ser más propensas a sufrir ciertas lesiones deportivas como la rotura del cruzado anterior. ¿Habéis observado diferencias en la permanencia, tratamiento y recuperación entre hombres y mujeres en este caso? O sea, ¿se recupera mejor, dijéramos, una mujer que un hombre del cruzado o realmente, oye, cada persona es un mundo y cada persona es como es, ¿no? Que la medicina que decimos de cada paciente es diferente, ¿no? ¿Qué opináis de este tema? La mujer ayer no venía preparada para el fútbol, ni para esquiar en la rodilla, no hacía deporte. Pero la niña joven de hoy sí está preparada para hacer el deporte mayor sin problemas. Es decir, hubo una época en que la niña no estaba bien formada y tenía su valgo, su recurvatum, su rétula alta, pero ahora ya te lo están seleccionando en los primeros años a ese niño para que llegue, a esa niña para que llegue a jugar al fútbol. Por tanto, vamos a empezar a ver muchas menos lesiones en el ligamento cruzado anterior con la rama anterior que le han exigido bastante y esa niña hasta empieza con varo de rodillas que no había nunca. Es decir, estamos viendo, y lo hemos discutido esta mañana, estamos viendo que la rodilla de la niña que ahora juega está más preparada que la de hace 10 años. Y quizá eso sea un factor importante para que se lesione menos. Otra cosa es que se lesionen más o menos esto. Sí, ojalá esto sea así, ¿no? Pero a mí hay un tema que hace mucho tiempo que me da vueltas en la cabeza, mucho tiempo,
Y creo que mi generación de médicos aún no lo ha resuelto y espero que lo resuelva la siguiente, médicos y médicas, y cirujanas, especialmente las cirujanas, porque la mayoría, es decir, yo opero un cruzado de una manera y tú lo operas de una manera porque los estudios que se han publicado demuestran que el cruzado operado de esta manera da mejores resultados. ¿Con qué tipo de población se han hecho estos estudios? Mayoritariamente con hombres. Cuando operamos a una mujer reproducimos la misma técnica que aplicamos a los hombres. Cuando la mujer tiene anteversión femoral, tiene báscula pélvica, tiene tendencia al valgo, y una rodilla que tiene tendencia natural al valgo, yo no sé si la técnica que se ha estudiado, se ha estandarizado en hombres, es la correcta para aplicar a aquella chica, que yo se la aplico porque no tengo alternativa, porque nadie ha estudiado si este sesgo que existe en nuestra comunidad traumatológica se puede evitar este sesgo. Yo creo que no lo hemos sabido evitar y seguimos basándonos en estudios que básicamente se han hecho en población masculina y hacemos técnicas quirúrgicas en de población masculina. Probablemente haga falta muchísimo trabajo de futuro de técnicas específicas en mujeres. Esto es lo que llaman la mirada de género, ¿no? Me acuerdo que en los años 90 hubo un impacto respecto a las tasas de mortalidad con un infarto cardíaco, ¿no? Hostia, sí. Que dependiendo si eran hombre o mujer cambiaba, ¿no? Y las mujeres morían más porque no se diagnosticaban, porque es la manifestación clínica. Porque el dolor eran diferentes dorsal. y se orientaba como una epigastralgia, ¿no? Entonces, es verdad, el doctor Debol tiene razón, hay muchos estudios en los que hay ese sesgo, la sociedad nos ha cambiado, afortunadamente, hemos ido cambiando. Yo no sé si, como dice el doctor Guillén, es verdad que al tener referentes femeninos, las niñas quieren jugar, quieren emular a sus ídolos. No sé si eso será suficiente como para pasar de ese valgo a ese bar, no lo sé. Esto el tiempo nos lo dirá. Lo que sí que los datos que tenemos hoy en día es que las niñas pequeñas por debajo de 14 años no se rompen más que los niños, pero cuando llegan esos 14 años sí que hay una diferencia importante y se rompen mucho más. Cuando desarrollan, amplían esa pelvis, aumenta ese valgo. El desarrollo muscular no es lo mismo, pero también, y ahí yo creo que hay un punto de esperanza, cuando hablamos ya con equipos más profesionales en las cuales no solamente necesitan tiempo para estudiar, sino que tienen ya una retribución económica que les permite dedicarse profesionalmente, las tasas vuelven a bajar, siguen siendo más altas que los hombres, pero vuelven a bajar. Creo yo que hay un punto ahí de preparación física que es muy importante, que seguramente el género, el sexo en este caso, tiene una influencia importante, pero yo creo que la preparación física tiene un peso que todavía no hemos llegado a saber el impacto que tiene. Yo creo que va a ser muy importante en los próximos decenios, seguramente. Esta mañana el doctor Neiro, que no sé si está por aquí, después también podrá, estás aquí, pues ya te dejo que preguntes después, ya no digo nada, ya hablas después tú. Y ahora el tema hormonal, y esto lo comentas tú después. Te hago un inciso, mira, yo he visto mucho a las niñas en gimnasia rítmica. Yo digo que la de gimnasia rítmica es una atleta con arte y los demás deportes son atletas sin arte. Eso lo he discutido mucho porque estas niñas tienen que hacer un ejercicio extremo y con gracia y arte. Sin embargo, la que juega al fútbol, el arte, el gol, aunque sea, bueno. Y yo he estudiado bastante estas niñas y he operado muchos niños de estos. Y ahí las madres son los que le llevan, normalmente los entrenamientos son en los sótanos, como sabéis, de los centros, no están en el campo como en el fútbol y demás. Yo quiero mucho a estas niñas y estas niñas, yo he aprendido de ellas que hay que respetar bastante las lesiones y recuperarse con tiempo, porque estas niñas son atletas pero con arte y a veces en tratamientos corriges cosas en los ligamentos que ellas ya no van a recuperar bien. Buena cosa, tenemos que tener en cuenta esto, ¿eh? Bueno, pasamos a la artrosis, ¿no? Que sería un poco, ya no tanto en el deportista joven, ¿no? Sino que
pues como sabéis muy bien, porque también operáis personas que tienen artrosis, ¿no? Es el desencadenante final de todos estos procesos, del menisco, del cruzado, etcétera, etcétera, pues acaban en etapas tempranas con artrosis, ¿no? Claro, la primera pregunta, nosotros ya sabéis que siempre hemos defendido el tema de la controlprotección, y no solamente a nivel farmacológico, sino a nivel de la alimentación, de que la persona conozca bien su enfermedad, de la recuperación, de, en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué opináis de este tema, Pedro? Mira, acaba de hacer una tesis un traumatólogo en la Universidad de Jaén, demostrando que la lidocaína es muy lesivo para el condrocito. Y estamos ahora en un momento, yo recomiendo que leáis esto con tranquilidad, que va a quedar alguno de ellos van a estar separados totalmente, entre ellos la lidocaína. Parece ser, Es un anestésico sí, de primer nivel. eso es. Y parece ser que se lo cargan ya, ¿sabes? Como ayudar en la infiltración. Pero tener en cuenta que los anestésicos locales no van bien contra el condrocito. Estudiar el cartílago es el más bonito de todos los tejidos porque no tiene más que una sola célula. Y eso es fenomenal, porque tú puedes reconducir una célula, que no puedes reconducir el hígado, que tiene 22 células. Y hemos defendido siempre que era el tejido primero a estudiar para reconducir la célula dañada. ¿A dónde va la medicina? La medicina va a curar sin parar el motor del hombre. Y eso solo se va a lograr reconduciendo la célula dañada, sea cerebral, sea... Yo siempre digo que una hombrada del siglo pasado fue que el diabético se incorpora al deporte. Y fue a un producto químico. Y ese producto químico, ¿qué pasaba? Que no lo producía una célula. Y van y se lo dan. Pero tiene que estar toda su vida con el pinchazo de esa sustancia o tomándola en comprimidos, con dieta y corriendo. La hombrada médica estará cuando tú le hagas que a ese tejido que no está produciendo, le hagas producir esa célula. La obesidad, lo que se está haciendo ahora en la obesidad para adelgazar, quitando órganos, dentro de unos años nos van a llamar bestias, porque van a dar alguna sustancia para que haya un hipermetabolismo celular y adelgaces, o al delgado. Quiero decir, la célula está ahí pronto a ser un medicamento, una oportunidad terapéutica. Y la artrosis la veo... Mira, esta mañana presentaba yo un enfermo en la sesión clínica nuestra de una lesión de cartílago hace 9 años. El enfermo estaba por ahí y lleva 9 años haciendo fisioterapia, claro, cómo no. Y viene ayer y me dice, doctor, mire qué tal. Pero si usted, sí. Y tenía una resonancia de hace 9 años del cartílago de la rótula. Y estaba un poco afectado. Y ha venido ahora sin cartílago. No podemos hacer eso. Hacemos grandes artrósicos. ¿Cómo se puede pensar que el producto tal o la fisioterapia tal va a corregir una artrosis? Eso es imposible. Si a mí me dicen eso, yo me voy de allí, del médico. No sabemos curar la artrosis. Haremos un excelente artrósico. Y esperará el tiempo en que lo dice la medicina para los años y a pasar a la prótesis. Pero hoy en día, yo lo que he vivido y estoy viviendo en esto, no es verdad que nosotros hacemos nada contra la artrosis. Estoy hablando la primaria y la secundaria A, me da igual. Sí. Y el problema va a ser que se va a reconducir la célula. Yo estoy convencido de eso. Está muy importante, será, porque, fíjate, España, en estos momentos tenemos ya 7,5 millones de pacientes con artrosis. Nosotros publicamos en el Lancet, formamos parte del Lancet Commission para Osteoartritis, y ya publicamos que en el mundo hay 595 millones de pacientes con artrosis, es decir, y se ha doblado en los últimos 20 años. Quiero decirte que esto es una epidemia, pero bien gorda. Bueno, Jordi, que si no... No, esto es interesante.
cuando te planteas, por ejemplo, deporte y artrosis, ¿no? Este binomio, que es lo que un poco nos lleva aquí, ¿no? Sí. Claro, os diría que la actividad física es buena para el cartílago. Sí. Es decir, a la gente que está en inmovilización permanente se le desmonta todo, ¿no? Hay la apoptosis, ¿no? Totalmente. Pero el deporte profesional quizá no tanto. Es bueno para el cartílago, tiene otras ventajas de todo, sociales, etcétera, pero estrictamente para el cartílago probablemente el deporte de altísima intensidad, de élite y tal, no lo sea tanto. Pero también hay que tener en cuenta que la gente que practica deporte o ha practicado deporte de manera habitual en alta intensidad también tiene una tolerancia al dolor altísima, altísima. Yo tengo una anécdota, cuando yo estaba de adjunto en un servicio de traumatología al lado de Barcelona, en un hospital, que presenté unas radiografías en la sesión clínica, con trampa, diciendo mentiras. Digo, mirad este paciente y tal, con esta artrosis, grado 4, un desastre de rodilla, ¿eh? Y dicen, bueno, ¿este quién es? Ponlo en la lista de espera. No, es que es mi padre y tal. ¿Cómo puede ser tu padre? Dejarlo, ¿cuánto tiempo lleva así? Pero si no debe poder caminar y tal. Y digo, mira, es Vajelin Vukovic, que ayer ganó la Copa de Europa de balonmano. Las rodillas de él. ¿Por qué? Pues porque la tolerancia al dolor que tienen estos deportistas es brutal. Es brutal. Y entonces, de alguna manera, compensan la agresión que provoca el deporte en el cartílago. Sí que es verdad, por ejemplo, que el deporte a nivel ya profesional, ambiente laboral sería más bien. Sí. El cedazo que le utilizas es muy diferente. El deportista amateur no solamente es el retorno a nivel físico, sino el retorno a nivel mental y social muchas veces, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que a nivel profesional tenemos más riesgo de tener lesiones. Y esa es, yo creo que la clave. Si tenemos más lesiones, es más posible que tengamos artrosis. Pero no hay que perder la visión general. El deporte en general, aunque sea profesional, es positivo, altamente positivo. La foto es esta, vamos bien. El problema es que cuantas más horas de vuelo, más riesgo tengo de que aquel día o aquel otro me dé un tortazo, me lesione aquí, y eso es lo que me lleva a que al final de mi vida profesional tenga más artrosis y por tanto tenga mucho más riesgo en el futuro de tener que llevar una prótesis o hacer una terapia un poquito más agresiva. Ahí yo creo que es donde tenemos que actuar, tanto en los profesionales como en los no profesionales, en las terapias biológicas y en la biología en general. Hay que redescubrir la biología. La parte mecánica, los ingenieros han hecho su trabajo y la verdad es que lo han hecho muy bien. Quirúrgicamente hemos avanzado, todos los robots y estos realmente nos pueden ayudar mucho, pero la biología todavía es el gran desconocido. Para los que nos hemos dedicado más, no es para nosotros la desconocida, pero cuando hablas en general con muchísima gente, realmente todavía es algo que queda como muy allá, los raros estos, ¿no? Que hacen cosas de las células y los factores y tal. Y es algo que es interesante y que cuanto más estudias, te das cuenta de que sabes menos, ¿no? Que queda todo un mundo por descubrir, ¿no? Gracias, Roberto. A ver, el micro, que no se oye, el de mano. Es que no tiene ningún interruptor. No voy a hacer ninguna pregunta desde el punto de vista hormonal, porque lo han dejado claro, pero sí me gustaría saber por qué algunos futbolistas, varones, se rompen muchos más que otros, los músculos, quiero decir. ¿Por qué las lesiones musculares, si tienen ustedes estudiado el biotipo, los factores de riesgo fundamentales de que algunos deportistas tienen 15, 16, 18 lesiones musculares en su vida? Las chicas tienen muchas menos. ¿Cuál es el estándar de los factores de riesgo para hacer prevención con esos chicos? Si queréis, sí, mira. Mira, para empezar, cuando uno intenta valorar las lesiones musculares, discutimos la clasificación, no nos ponemos de acuerdo. Hay 40.000 clasificaciones, la misma lesión, los tres seguramente la veremos con sutilezas diferentes, y eso nos lleva a que probablemente los tratamientos van a ser diferentes.
hay tantas variables que es espectacular. En el mismo equipo tienes el mismo entrenamiento y lo que decíamos antes, ¿no? Personas de diferentes tamaños, más bajitos, más fuertes, menos elásticos, van a tener más relación. La alimentación, es decir, hay tantas variables que es muy difícil encontrar una fórmula mágica para la cual te diga. Pero sí que estoy de acuerdo que hay una serie de factores que incrementan el riesgo, que son los globales. Es decir, tú tienes jugadores que no descansan suficiente, no tienen una alimentación correcta, tienen muy poquita elasticidad y son candidatos perfectos para tener roturas repetitivas. Si le sumas que tienen una alta intensidad por volver al juego sin respetar los tiempos y su entorno no es favorecedor, tienes un jugador que posiblemente no haga carrera o que acabe de forma precoz. Como decía aquel, un golondrino no hace primavera, ¿no? ¿Queréis comentar algo sobre lo que hacía el torneo, Jordi o Pedro? No, a medida que más se estudian las lesiones musculares, más vas descubriendo factores y nuevos factores. Yo recuerdo una epidemia que tuvimos de lesiones de isquiotibiales y bueno, se estudiaron morfotipos anatómicos, se estudiaron las horas de sueño, tipo de alimentación, todo esto, 1000 cosas. Y entonces me aparece uno de los miembros del servicio médico ahí con un artículo de Orchard en Australia que nos explicaba que las lesiones discotibiales están íntimamente ligadas a patología lumbar. Y que es verdad, claro, un sufrimiento del nervio, probablemente una descoordinación en el momento de contracción, es explicable, pero claro, súmale este otro factor. Y cada vez van apareciendo, la complejidad cada vez es mayor, ¿no? Y hace falta quizá ponderar la importancia de cada uno de los factores, que esto no lo sabemos, ¿no? El algoritmo, ¿no? El algoritmo, ¿qué peso tiene? ¿Qué peso tiene cada factor? Esto no lo sabemos. Esto, seguramente el día que tengamos muchos datos recogidos y toda la tecnología nos permite analizarlos, sí, tal vez encontremos el peso, ¿no? Si es el peso, esto, ¿no? Si es ser bajito, si es más musculoso, tiene más... Siempre que tengamos una clasificación unificada. Uf, eso va a ser, yo creo que imposible. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos una pregunta en primera fila. Venga. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por un panel tan estupendo. Doctor Vergés, felicidades nuevamente. Yo quería preguntar a todos, en general al doctor Guillén. He sufrido una operación de rodilla, de prótesis de rodilla. La operación en sí, como quien dice, es de libro, o sea, está perfecta. Lo único que desde el primer momento yo noté un dolor insoportable, que me llegaron a prescribir fentanilo, no me hizo absolutamente nada. He estado con lírica, absolutamente borracha, etcétera. Pero a lo que voy es que al día de hoy, después de casi 3 meses, ahora me están hablando la posibilidad de hacer una infiltración ecoguiada con un anestésico y con un corticoide. Como acaba de hablar de la lidocaína, yo no sé si es precisamente eso lo que ayuda, porque en una resonancia magnética no se ha visto nada porque hay un artefacto metálico. La electromiografía dice que está perfecto todos los nervios, o que yo esté de los nervios, que es otra cosa, y ahora van a pedir un TAC. Entonces yo sigo haciendo ejercicio, etcétera, pero yo tengo un dolor que me llega hasta los tendones. Entonces entiendo que hay una rehabilitación mecánica, como es una operación de rodilla, que es impresionante y parece ser que es la más agresiva, pero ese otro tipo de dolor que sigue habiendo, no solamente en mí, sino que supongo que muchos pacientes, esas infiltraciones ecoguiadas, ¿qué opinión tiene? ¿Sirven o es mejor seguir investigando y la resignación no y la paciencia no? Porque yo pienso pelear por ello, pero quería saber un poco la opinión. Muchas gracias. Mire, yo he escrito un artículo que se llama Patrón neural de la rodilla. La rodilla, si le cuento lo que decían los anatómicos clásicos, decían, la articulación es inervada por los nervios que discurren en la vecindad. Fíjese usted que se quedó sudando aquel que lo dijo, solo faltaba que viniera otro. Pero eso está escrito en el Testis de Honor Rubier.
porque está inervado por los nervios que circulan en la vecindad. La rodilla no tiene más que ramas sensitivas y le vienen del safeno interno una rama que es el infrapatelaris, que se puede lesionar en el portal anteromedial de la rodilla. En el portal. La rodilla tiene su lenguaje, pero lo que usted me pone, yo diría que había que ver la rodilla. Yo le digo, claro que las infiltraciones las hacemos todos y ecoguiada. Mire, yo pondría, esto debe estar hecho por un experto, punto. Si usted no es experta en entrar, pues la hace ecoguiada, pero este señor no la hace ecoguiada, la hace normal y aquel. Esta es una discusión terrible que he tenido la semana pasada, no crean que es una broma, porque en un ensayo querían poner forma ecoguiada, pero tú naces ya un producto atado a un medio diagnóstico, a hacer una ecografía, cuando a lo mejor el de Socuéllamo no tiene ni ecógrafo y sin embargo sabe pinchar una rodilla. Pero en el que me ha contado, eso será cuestión de verlo, mi opinión. Con mucho gusto. Bueno, oye, aprovecha la oportunidad con el profesor Guillén. Bueno, yo, sinceramente, estaremos, yo creo, una hora más. A mí se me han quedado cosas en el tintero, de la terapéutica, dijéramos, de toda la robótica, de lo que viene, de la ingeniería tisular y todos los PRPs. Por cierto, ayer la doctora Ruiz nos dio una primicia porque dice que a partir de ahora los PRPs van a pasar a depender de la Organización Nacional de Transplantes, lo cual quiere decir que va a haber cambios de, dijéramos, de, en fin, estas cosas cuando hay, que raro, ¿no? Pero yo lo dijo en primicia, la doctora Sol Ruiz, que es una persona que, bueno, que viene cada año, que nos ayuda. Sol Ruiz, sí. Se ve que va a haber cambio en el tema de hasta ahora dependía de la Agencia de Medicamento y ahora va a depender, parece ser, de la Organización Nacional de Transplantes. Bueno, veremos qué nos depara. Nos quedan muchas cosas en el tintero, pero yo aprovecho ya para el año que viene, ya pongo la mesa aquí, ¿no? Y esperemos que sea positiva, que podamos decir que sí, no. Es que tenemos que tener ilusión, Pedro, porque si no, es que no tenemos casi nada en artrosis, ¿eh? Es verdad, no tenemos que poner... No voy a decir nada. No quiere soltar nada, ¿eh? Bueno, nada. Pues oye, yo creo que la palabra de cracks ha quedado corta, ¿eh? Sois unos mega cracks, ¿eh? O sea que hemos puesto cracks que reparan a cracks. Tú has hablado de la cirugía robótica. Mirad, sí. Los avances no hay quien los pare. Cuando vino la artroscopia, ¿qué contaros? Grandes traumatólogos catalanes no lo hicieron y no lo aceptaron, ya lo sabes tú. Y eran grandes hombres y operaban miles de rodillas y no lo aceptaron. Pues la robótica ha venido para quedarse. No va a dejar de ser humana la cirugía por la robótica, de ninguna forma. Lo que te va es ayudar. Te va a asegurar la alineación, el posicionamiento y la dimensión. Y eso es una ayuda enorme. Cuando hablan, por ejemplo, del Da Vinci, yo es que creo que el Da Vinci no es un robot. Es un asistente, ¿no? Es que eso no quiero entrar, porque el robot es aquel que tú le alimentas y que él, ajustándose a los datos que tú le das, él hace una cosa. Pero el Da Vinci no. Pero bueno, no estoy gritando al Da Vinci, sino estoy diciendo que cuando hablan del mundo digital, ¿será digitalización en el mundo? Un mundo no hay digital. Están haciendo los sustantivos, adjetivos y están ahí. Tienes toda la razón, Pedro. Bueno, pues nada, yo agradeceros a los tres que estéis aquí, que hayáis venido de forma altruista, como todos los ponentes que vienen aquí. Te habéis dejado vuestras consultas el año que viene, por estar aquí, ¿eh? O sea que, de verdad que muchísimas... El año que viene venimos los tres. Sí, hombre, claro. Ramón, los cuatro. Los cuatro, bueno. Sí. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias de todo corazón, muy agradecido.